Muy bien. Recuerde que además de estar presentando aquí la lección, también en mi escuela sabática les estamos ofreciendo la oportunidad de que usted tenga las lecciones de manera personal, en audio o en video. Estas son las lecciones grabadas en audio y en video por el pastor Roger Hernández, que en realidad ha sido una bendición para todos aquellos que han querido tenerla en su audioteca o su videoteca. Por lo tanto, busque allá abajo un enlace o un link donde usted quiere recibirlo, va a poner su dirección, información y de una manera segura lo podrá obtener. Así es que está invitado a obtenerlo. Seguimos ahora con la lección. Si usted ha querido alguna vez recibir la bendición de Dios, esta es la lección que le va a enseñar cómo obtener esa bendición. En este día la lección nos presenta lo que es el pueblo del pacto de Dios. Pedro está escribiendo mayormente desde la perspectiva del Antiguo Testamento y la idea del pacto que es un tema central. O sea, hay un pacto que Dios hizo con Abraham allá en el Antiguo. Y ese pacto tiene deberes, tiene obligaciones y tiene derechos que cada una de las partes tiene que cumplir. Un pacto generalmente era hecho entre dos personas. Podía ser un pacto hecho, como por ejemplo cuando David hizo un pacto con los ancianos del pueblo de Israel. También puede haber habido un pacto como en el caso de Jacob y de Labán. Fue un pacto que hicieron ellos. Es como un contrato. Es como cuando usted compra una casa, cuando usted compra un carro, cuando usted adquiere un inmueble o un bien. Usted firma un contrato. Alguien en mayor autoridad le cede la oportunidad de que usted pueda adquirir ese bien o inmueble, una casa o un carro, y usted tiene la obligación, tiene el deber de cumplir las estipulaciones del contrato. Si usted no cumple con ese contrato, si usted no cumple con el pacto que ha firmado, entonces usted pierde todos los derechos. Pero también usted tiene derecho a las promesas que la persona en autoridad le da a usted. Por ejemplo, una vez que usted paga, usted es dueño de esa casa, usted es dueño de ese carro, usted es dueño del inmueble o el bien que ha adquirido. Esta es más o menos la idea de la teología judía y la teología cristiana, que tiene que ver que este pacto tiene que ser entre dos partes. Ahora, es muy importante entender esto, porque aquí se destaca, dice, la relación del pacto que existe especialmente entre Dios y su pueblo escogido y los descendientes de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17 habla aquí, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Y aquí Dios hace un pacto con Abraham y el versículo 4 le da la promesa, le dice, oiga bien, el pacto, le hace una promesa, es el contrato. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre, de mucha gente. Ese es el pacto que Dios, la promesa que Dios hace en su contrato o en su pacto. Ahora, es interesante notar que este pacto Dios lo renovó, por así decirlo de alguna manera, cuando el pueblo de Israel, la descendencia del pueblo de Israel, quedó captivo en Egipto. Y esto encontramos la idea de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estando sometido, estando en cautiverio, en esclavitud en Egipto, dice aquí el versículo 24 del capítulo 2 de Éxodo, dice que ellos clamaron, gimieron a Dios y Dios oyó. Oye bien, Dios oyó y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham. En otras palabras, si ellos no hubieran clamado, si ellos no hubieran gemido, Dios no hubiera ¿qué? No hubiera escuchado. Si ellos no claman al pacto, entonces Dios no les hubiera escuchado. Pero dice aquí que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Esto está aquí como lo vimos también en Génesis. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios se acordó de este pacto con Abraham cuando Dios estaba en Egipto. Dice aquí, Dios renovó el pacto en el tiempo de Moisés, cuando dio los 10 mandamientos y otras leyes que el pueblo de Israel debería de cumplir. Obviamente que esto lo encontramos, por ejemplo, lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 24, ahí nos damos cuenta de las especificaciones de ese pacto. Dice que allí estaba Moisés, estaba Dios y estaba el pueblo. Y ahí hicieron el contrato. Ellos ofrecieron holocaustos, hicieron sacrificios
versículo 7 del capítulo 24 de Éxodo dice, y tomó el libro del pacto, oiga bien, y leyó al oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El contrato de ellos era hacer y obedecer, pero ¿sabe qué es lo que pasa más adelantito? Ellos rompen el pacto y desobedecen. Entonces, ¿qué pasa si alguien rompe ese pacto? Pierde los derechos y ahora no tiene ningún derecho. Si usted no paga su casa, si usted no paga su carro, si usted no paga el contrato que hizo, usted pierde todo derecho. El pueblo de Israel perdió ese derecho. Pero entonces para eso está la gracia, la misericordia de Dios. La bendición de Dios se obtiene cuando usted cumple el pacto. Pero no porque usted haga algo, sino porque Él lo ha prometido. Y esa es la parte principal. Dice, pero las promesas del pacto no eran incondicionales. El Señor pactó que si eran fieles en la obediencia de sus requerimientos, Él bendecirá a todas sus ganancias y a toda la obra de sus manos. En otras palabras, ¿quiere usted la bendición de Dios? Cumpla con el pacto de Dios. Sea obediente al contrato que ha hecho con Dios y con los hombres. De esta manera usted va a recibir la bendición. Sea obediente. Yo debo de ser obediente al cumplir el pacto con Dios. De esta manera Dios me promete la bendición. Esta terminología del pacto está asociada y algunos alegan de que las profecías se van a cumplir sí o no de acuerdo a la obediencia. Pero en realidad las profecías de Dios se van a cumplir porque ese es el plan de Dios. Ahora, tenemos que obedecer las especificaciones del pacto. La obediencia del pueblo a la ley de Dios. Dice, si ellos no cumplían, fracasarían. Por lo tanto, los desobedientes no reciben la bendición. No porque Dios no tenga bendiciones, sino porque ellos eligen desobedecer y se ponen del lado equivocado. De tal manera que este pacto es un acuerdo entre Dios y yo, entre Dios y usted. Tiene obligaciones, tiene derechos. Usted se gana esos derechos o los pierde. De tal manera que por eso existe la dispensación. Dispensación 1, dispensación 2, dispensación 3. ¿Qué significa? Bueno, todos los que entraron en este pacto con Dios fallaron, lo rompieron. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo unigénito para que cumpliera con todos los requerimientos del pacto. Y ahora tú y yo hemos ganado el favor de Dios a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, quien siendo perfecto cumplió el fin de la ley. Es Cristo, Él cumplió todas las leyes de las ceremonias expresadas en ordenanza y ahora usted y yo somos el pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibamos más bendición, estudiemos la lección del día miércoles y aprendamos qué significa un real sacerdocio.